Muy buenos días, profesora Milagro Montero. Mi nombre es Jesús Cordero. En base al ciclo de exposiciones que están asignadas, voy a hablar sobre lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la atmósfera terrestre. La presión atmosférica, vamos a decir que varía de acuerdo a la latitud en la que nos encontremos. Una de esas variables que se utiliza para determinar lugares de mayor presión atmosférica o de menor presión atmosférica es la altitud, debido a que en los lugares donde hay mayor altitud vamos a decir que la presión atmosférica es menor debido a que hay menor cantidad de aire. Los lugares en relación al nivel del mar de menor altitud, al haber más cantidad de aire, vamos a decir que la presión atmosférica es mayor. Es importante hablar de la presión atmosférica debido a que ayuda a determinar también las variaciones que hay en cuanto al tiempo atmosférico, al clima y a la humedad, a la temperatura, etc. El instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro, el cual fue creado por el físico matemático y evangelista Torricelli en el año 1643. Este barómetro creado por él estaba inicialmente empleaba el mercurio, utilizaba mercurio, constaba de un cilindro que contenía mercurio con una barra, con una base también de mercurio. Otro de los barómetros que han sido creados posteriormente sin utilizar mercurio es el barómetro aneroide, el cual consta de una caja metálica trabajada al vacío y la cual muestra las fluctuaciones que hay de la presión atmosférica en un lapso determinado de tiempo. Las medidas de medición de la presión atmosférica vamos a encontrar primero la varia, que consta de la fuerza de un DINA por centímetro cúbico. La siguiente va a ser el bar, la cual representa 1.000.000 de varias, y el hectopascal o el milibar representa la milésima de una varia. Estas son las 4 medidas de medición de la presión atmosférica. Vamos a decir también que hay zonas de alta presión atmosférica y zonas de baja presión atmosférica. Sabemos que la incidencia que genera el Sol en la superficie terrestre hace que el aire se caliente. Al calentarse se expande y al expandirse asciende y crea zonas de baja presión. Asimismo, o simultáneamente, cuando estas masas de aire van ascendiendo, se vuelven también más densas, y al volverse más densas crean zonas de baja presión. Las zonas de baja presión son denominadas también borrasca, y las zonas de alta presión también se le denominan anticiclón. Ambas están relacionadas también las relacionamos con lo que es el clima. Decimos que una zona de baja presión, o cuando hablamos de una zona de baja presión, la relacionamos a tiempos generalmente de lluvia, tiempos de poca incidencia solar, mientras que las zonas de alta presión las tendemos a utilizar para referirnos a un ambiente soleado y fresco. Asimismo, vamos a hablar también de las isobaras. Las isobaras son líneas trazadas de presión atmosféricas medidas y que permiten pronosticar o vaticinar el tiempo atmosférico en relación vamos a decir, a lo que necesitamos nosotros en cuanto a la dinámica social que tenemos. Eso permite pronosticar clima y demás variables. Muchas gracias. Otra de las variables físicas que ayudan a determinar la variación del clima son los vientos. La palabra viento etimológicamente proviene del latín ventus, que a su vez proviene de una raíz indoeuropea son las dos letras WE, que a su vez significa soplar.
eso etimológicamente hablando. Ahora, los vientos son provenientes o se originan a través del movimiento de rotación de la Tierra. Son importantes ya que ayudan al movimiento migratorio que realizan las aves, además del proceso de polinización. Los vientos han sido utilizados a lo largo de la historia como un recurso también energético. Vamos a distinguir los tipos de vientos. Hay vientos planetarios que, como decía, se producen por el movimiento de rotación de la Tierra. Vamos a encontrar entonces los vientos alisios. Estos se mueven de este a oeste en la zona ecuatorial del planeta Tierra. Los vientos contralisios son aquellos que se mueven en las zonas tropicales, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, en dirección oeste-este, y los vientos circumpolares van a ser los vientos que se producen en los polos, también por el movimiento de rotación de la Tierra y a su vez por el eje de inclinación que tiene la Tierra. Vamos a hablar de que hay vientos periódicos estacionales. Estos vientos periódicos estacionales son producidos en la región de China, Indochina, parte del Perú, el norte de Australia, y estos vientos durante 6 meses se producen en relación al mar, del mar hacia la tierra, y los otros 6 meses de la tierra hacia el mar, produciendo inviernos secos y veranos lluviosos. El instrumento que utilizamos para medir el viento es el anemómetro, el cual es similar a un molino, de igual forma con 3 aspas, y que tiene pantallas que realizan la medición de la fuerza del viento. Y recuerden que es utilizado el viento dentro de lo que conocemos como la energía eólica, la cual nos ayuda a producir electricidad mediante adaptadores de la energía. Como sabemos, hay obstáculos que obstruyen el viento, como lo son las zonas urbanas, las casas, los edificios. Por lo tanto, esta energía eólica va a ser aprovechada en lugares en los que no se dé dicha obstrucción. Bueno, continuando hablando con relación a las dos variables físicas que determinan el clima y el tiempo atmosférico, ya hablamos de la presión atmosférica y hablamos del viento, de las masas de viento. Ahora entonces procedemos a hablar sobre las masas de aire. Las masas de aire vienen a ser cuerpos o masas de aire que tienen condiciones físicas similares en cuanto a la humedad, en cuanto a la temperatura y en cuanto a la nubosidad. En el caso de las Islas Británicas, por citar un ejemplo, vamos a hablar de 6 tipos diferentes de masas de aire. Estas masas de aire a su vez las vamos a clasificar en continental, cuando son originadas en el área terrestre, y marítimas cuando, como su palabra lo indica, están originadas o son originadas en el mar. Si en el caso de las Islas Británicas, si comenzamos a hablar desde la parte sur, vamos a encontrar la tropical marítima y la tropical continental. En el caso de la tropical continental, encontramos que se originan en la región, en la zona del desierto del Sahara y del norte de África, produciendo grandes ventiscas que llenan de polvo toda la región. Y en el caso de la tropical marítima, vamos a decir que se originan, o encontramos que se originan, en la zona del Océano Atlántico y del área de las Bermudas. Si ascendemos un poco hacia la zona norte, continuamos hablando de las zonas polar continental y polar marítima. La polar continental, vamos a decir que son masas de aire que se originan en el este de Europa y de Rusia, y en el caso de la continental marítima vamos a encontrar que se origina en el Océano Atlántico y Canadá. Si continuamos ascendiendo, encontramos la zona ártica, en la que se producen 2 masas de aire, ártica marítima y ártica continental. En el caso de la ártica
marítima no tienen muchas diferencias en relación a, como decíamos, las variables de humedad, de temperatura y de nubosidad con relación a la polar marítima, pero al ser más estrecho la masa la masa de mar que la compone, vamos a encontrar que la humedad es menor.